Rajoy decía, yo soy católico no practicante y él es practicante no católico, ¿no? Porque de alguna manera él jugaba Bono a tal, pero yo creo que cree muy poco. ¿Sabes cómo le llamaba a Bono en el Ministerio de Defensa? No sé. Sor Josefa. Sor José. Sor Josefa era. Es que yo que creo que a nivel mundial está gobernando el lobby gay. O sea, hay un lobby gay enorme. Ya lo dijo Teresa Fernández de la Vega. En su momento dijo, aquí quien manda es el lobby gay. Lo dijo, sí. El hijo Fernández de la Vega. Sí, María Teresa Fernández de la Vega lo contó. Ella también es gay. Sí, pero ella se refería al lobby gay masculino. Ah, masculino. Bueno, familia, pues hoy lo que me habéis pedido, y además me lo habéis pedido repetidamente, una segunda parte sobre un libro que yo he leído y me ha dado mucha esperanza, porque he dicho, si estos dos siguen vivos, yo no corro tanto peligro. José Manuel Villarejo y Joaquín Abad, ¿cómo estáis, gente? Buenas tardes. ¿Cómo va eso? Bueno, oye, teníamos pendiente aquí, después de el primero que era El Estado contra mí, tenemos este libro que es oro puro, que es Las saunas, la filmoteca secreta del poder de Pedro Sánchez. Lo primero que os tengo que preguntar, ¿no habéis recibido amenazas ni nada por esto? Eso no se dice. Yo no sé, No se cuenta. no sé. Lo que a mí me da mucho que pensar es que si nadie se ha querellado contra vosotros es que todo esto es verdad. Bueno, efectivamente, gracias de nada por la invitación. La verdad es que Agradecido. el primer podcast que hicimos, efectivamente, sobre el Estado contra mí me pareció un podcast muy serio, muy profesional y en fin, lo cual agradecí el conocer el libro para poder preguntar sobre él y de alguna manera, en fin, agradezco además que dijera que era efectivamente un libro de consulta, sí. Un libro que con muchas fechas, muchos datos, pero que todos los periodistas lo tienen, será por algo, ¿no? Y quiera saber un poco. Y con respecto a este libro, tengo que decir que si no hubiera sido por contar con la ayuda inestimable de mi buen amigo, el gran periodista Joaquín Abad, hubiera sido difícil, porque gran parte de toda la bibliografía, de toda la documentación, ha sido suya como buen periodista de investigación que es. Y bueno, nos hemos limitado, en mi caso, a contar mi experiencia, que para desgracia de mis enemigos pasan los años y sigo diciendo verdades como puño, aunque ellos se empeñan en el mantra ese de que Villarejo una vez miente, otras veces no, pero hasta ahora no he encontrado a nadie que me diga una sola de las mentiras supuestas que aparecen en mis informes. Este informe lo elaboré en el 2014 y salió a la luz por las cloacas del PSOE, además. Tal Roncel, que dijo haber pagado 5 millones de euros por mis archivos, los archivos que en teoría tendrían que estar custodiados en la Audiencia Nacional, pero pues yo denuncié inútilmente esa falta de diligencia a la hora de custodiar unos archivos tan delicados y nadie me ha respondido. Fue el tal Doncel el que dio esa información al PSOE, las famosas cloacas estas del PSOE, y fue en el 2024 la razón por la cual Pedro Sánchez me denunció sobre que yo le había investigado en el 2014 y tal, aportando una serie de audios, hablando yo con el ministro, con el secretario de Estado de Interior, no recuerdo. Pero en definitiva, la obligación de un agente de inteligencia, que ese era mi trabajo, era informar sobre riesgos latentes que existían y la verdad es que no me he equivocado mucho. Menudo riesgo. Han pasado 12 años y la verdad es que más de un buen amigo ahora me llama y me dice ni que fuera la bruja Lola, ¿no? Bueno, el trabajo de cualquier agente de inteligencia es ese, analizar las fuentes que tienes, valorar y hacer una exposición que luego quien tiene que tomar las decisiones es el que al final rentabiliza o no
y le da o no le da importancia a lo que tú has aportado, ¿no? Tú das la información y luego lo que hacen con ella pues depende Efectivamente, de la superioridad. A mí lo que primero me chocó cuando yo recibí este libro fue el anexo 1, ¿no? Que es la nota de inteligencia, la nota informativa que elaboras a petición de Mariano Rajoy, a petición del gobierno de Mariano Rajoy, era su gobierno, sobre, que se llama riesgos PS, ¿no? Riesgos Pedro Sánchez, efectivamente. A mí me deja alucinado porque esto estamos hablando de eso, del 2014. Sí. El secretario general. Cuando acababa de llegar. Acababa de ser nombrado secretario general, efectivamente. Sí. Y esa nota, a raíz de que la sacan los señores estos de las cloacas, se la filtran a todos los medios, incluso Javierito Ruiz de Televisión Española, este chico ahora que se ha hecho tan famoso por esa novia que tiene. Está muy enfadado. Esa novia que tiene tan, en fin, tan... llamativa. Llamativa. Y joven. Digámoslo así, ¿no? Él sacó únicamente, se atrevió a sacar la primera página, ¿no? La portada, y dijo que ese era el informe que había utilizado Feijóo para el alegato ese tan duro que hizo a Pedro Sánchez diciéndole, pero ¿de qué cloaca, de qué sauna, de qué prostíbulos ha vivido usted? Y tal, ¿no? Entonces dijeron esto. Claro, no ha habido ningún medio oficial que se haya atrevido a sacar completo, porque todos han dicho que bueno, que hay muchas mentiras, muchas cosas que dice Villarejo en ese informe, pero nadie lo ha... Y el único que se ha atrevido ha sido aquí Joaquín Abad, que como muchos periodistas, él lo obtuvo, y él dice, pues yo lo voy a poner en el libro. Y digo, pues el libro este fue de un desafío. Él estaba presentando el libro suyo, el Estado contra mí, que yo también intervení en ese momento, y no sé cómo fue, le dije, tienes que escribir el libro de la sauna, que ese hay que escribirlo. Y dice, si lo haces conmigo, lo publico. Efectivamente. Fue un sujétame el cubata, ¿no? Sí, exactamente. No, efectivamente, no, porque... Venga, vale. Porque me dijo, oye, el tema, pues claro, justo cuando salió todo esto, estamos hablando de 2024, que es cuando sale la bronca de que eso, Villarejo, tal. Villarejo, como agente de inteligencia, la obligación suya es analizar la información, analizar los riesgos y ponerlo de posición. O sea, todas mis notas de inteligencia, mis informes, eran evaluados por los receptores. Y si había o no había luego trascendencia jurídico-penal, ya se encargaban las unidades de comprobar la veracidad de lo que yo decía. Y otras veces simplemente lo tiraban a la basura, como pasó en este caso. Sí, que no era importante. Bueno, que entendieron que no, e incluso, en fin, hay un correo del director, vamos, el correo del CNI, donde dicen que yo estaba muy equivocado y que las fuentes que ellos tenían en el Partido Socialista decían que la vida de este hombre político va a ser efímera y que va a durar muy poco. ¿Qué visión tenía? Es cierto... En términos históricos sí, va a durar un par de décadas, ¿no? Es cierto que la información en un principio no era mala porque en el 2016 lo destituyen ellos mismos, ¿no? Es decir, lo que ocurre es que no contaban con la capacidad de este hombre, sin duda, maquiavélica. A mí me dijeron que lo destituyeron con ese informe. ¿Lo de, perdón? La institución que hubo, una de las cosas que se comentó en ella, es que de forma... que fue por esto, por de el forma, lo fueron pasando, oye, mira. O sea, no dejaron el documento, o sea, se lo fueron pasando como lo fueron leyendo. ¿Sabes lo que a mí me pasa cada vez que, cuando veo un libro de este estilo, de este cariz, ¿no? Bueno, primero tienes que saber quién es el autor, ¿no? Porque hay mucha basura, hay mucho me dijeron, hay mucho fantasma por la vida y tal, y hay que tener cuidado, ¿no? Porque además es contraproducente, porque cuando te pillan en una mentira, luego ya todo te van a decir que es mentira, ¿no? Sin embargo, esto, yo te lo decía el otro día, es que por lo poco que yo sé de cómo funciona el poder, es que me cuadra todo, absolutamente todo cuadra, ¿no? Y se ha ido viendo después cómo han ido surgiendo las cosas, ¿no? Bueno, son mis vivencias. Yo siempre he dicho lo mismo, que todo lo que yo he contado, todo lo que yo escribo en mis libros son vivencias personales. No son historietas que me han contado, cosas que yo he leído.
son cosas que yo he vivido y al haberlas vivido, de alguna manera me permito tener la rotundidad de que son experiencias propias que bajo ningún concepto... Bueno, esto es productividad. Esto se llama productividad. El tuyo creo que está apagado, no se enciende la luz. Este sí, este no. Ah, sí, la tiene encendida, ya está. Bueno, esto es lo de, digamos, la improvisación del directo, ¿no? Sí, el otro día fui a grabar con Frank en un hotel y el tío le dio la tos y dice, voy a por agua. Y se fue con el micro encendido, ¿no? Pero, y de camino para allá 4 personas le pidieron un selfie y tal. Entonces al final el vídeo te descojonas porque era tal o aquello. Lo mismo. Da igual, estamos en casa. O sea, sí, entonces, insisto, con respecto a este tema, como a todos los demás, el problema es que no hay nada peor que alguien, un servidor del Estado, que tenga, primero, independencia económica y segundo, criterio propio, criterio cuestionador, criterio que no acepte las cosas sin por lo menos cuestionarlas o analizarlas. Y eso es lo que me pasó a mí. Durante muchos años fui valorado, creo que positivamente, porque mis trabajos eran buenos. Lo que pasa es que siempre se quejaban la indisciplina, este tipo va a su aire, nada tal, por una razón fundamental, porque así es como creo que se hace una verdadera aportación a tu país, ¿no? El hecho. Y esa fue la razón de por qué me atreví a este tipo de cosas que al final me hicieron que terminara en la cárcel. Si hubiera sido un lindo gatito, que hubiera estado siempre siguiendo el relato, como se dice ahora, de los poderosos, no me habría pasado nada, ¿no? Hoy serías comisario honorario, sí, tendrías tu arma y efectivamente, porque efectivamente cambiaron la normativa para que no pueda ser. En lugar de 25 años fuera 35 años el tiempo de estando en activo, y a mí me faltaban unos meses porque yo estuve 10 años excelente, desde el 1983. Vamos al principio. Esta historia empieza cuando Pedro Sánchez, que era nadie, un tío que... La historia empieza antes. La historia empieza mucho antes, porque, o sea, son los hermanos que vienen de Oroncillo. Sí, no, bueno, pero cuando conoce a Begoña, iba a decir, cuando Pedro Sánchez, porque él evidentemente... No, pero antes de eso... Vamos a ver, antes viene Sabiñano y el gordo... Antes de eso, la policía se encuentra con ese chollo y empieza a mostrar cámaras, el servicio secreto. Entonces acuerdan que se hicieron 2 copias todos los días de las personalidades que pasaban. Entonces, vamos a explicarlo. Vienen el padre y el tío de Begoña Gómez, llegan del pueblo, llegan a Madrid y ven que hay dinero en el tema de la prostitución, tanto masculina como femenina, y montan unas saunas, ¿no? Sí. Llega la policía y cuéntame. No. Fue uno de ellos, el Conrado, estaba relacionado con la ultraderecha. Sí. Entonces estaba con Blas Piñar y todo este tipo de cosas. Entonces la policía patriótica, no sé si se llama. Bueno, policía... se llama. No, en realidad fue la Comisaría General de Información dentro de la policía y el Servicio Secreto, entonces el CNI, los que en el 2005-2006 empiezan a ver la importancia de los visitantes que acudían a estas saunas, sobre todo a la sauna gay. Y ahí es cuando se empieza a estructurar lo que antes se hacía eventualmente. Es decir, durante años, como ha dicho muy bien Joaquín, cuando estos señores acuden, ¿por qué ven interés? Porque de todos los tíos que tenía Begoña, que tiene varios, el más mayor de los hermanos era muy gay. Y era un frecuentador... Conrado. Conrado es el medio. Conrado es el facha. Es José, creo que... No recuerdo ahora el nombre de pila. Hay uno que se llama Enrique. Enrique. Hay otro. Bueno, ese Enrique es el mayor, el que tenía, digamos, y él es el que ve esas posibilidades. Y claro, ¿qué ocurre? Que cuando se muere Franco y viene, digamos, la liberalización de todo, de pornografía, la etapa del destape y todo eso, empiezan a aparecer estos lugares que tenían además todavía el componente de oscuro, de lumpen. ¿Por qué? Porque durante muchos años, lamentablemente,
la homosexualidad estuvo muy perseguida y tenían que practicar el sexo prácticamente a caballo, clandestinamente, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que a partir de que empiezan a detectarse la presencia de esta gente, cuando cometen todo tipo de infracciones, la familia Gómez es cuando acude Conrado, le pide ayuda a la policía. Que era muy amigo de un responsable, un tipo importante de la Comisaría General de Información, que además un hombre muy vinculado también al CNI, y como lo era yo, y cuando le hizo la gente que iba, dice esto. Y claro, esto hay que grabarlo, ¿no? Y a partir de ahí se estableció. Entonces, mi intervención en realidad fue para darle cierto protocolo, cierto procedimiento, porque era bastante irregular y arbitrario. Oye, tal día vamos, y no sé qué, oye, que va a venir tal día. Entonces, para evitar que hubiera sorpresas, porque había gente que anunciaba que iba, sobre todo los de fuera, los vascos muy próximos a ETA o los catalanes muy independentistas, pues avisaban, ¿para qué? Para que estuvieran también los chicos que a ellos les gustaban, ¿no? Los chaperos que les gustaban. Aquí explicáis incluso los modelos de tarjetas que se utilizaban, que empiezan primero con el 2G, que luego ya se recogen y... Claro, efectivamente. ¡Qué locura! Claro, al principio era todo muy analógico y poco a poco pues se fue digitalizando y ya se fue sofisticando el sistema. Incluso la dependencia operativa que existía con el CNI, que eran ellos los que daban los equipos, llegó un momento en que el propio Ministerio de Interior compró sus propios equipos, y aun cuando se les daba copia de las actuaciones, pero ya no era obligatoriamente, era simplemente por el entente cordial que siempre existía. Y ahí fue cuando Pedro, al hacerse novio de Begoña, se metió a la familia y vio cómo se... Entonces, pues, vio lo que había y y empezó a hacerse copias. Dice, esto es un filón. Empezó bueno. a hacerle, imagino que ciertas presiones a Pepe Bono y Bono le ayudó. Yo iba a decir a JB, tú conociendo a Bono sabes cómo es, ¿no? Sí. ¿Tú te imaginas a Bono apoyando a Pedro? No puede. ¿Por qué le apoyo? Es imposible, no, porque no le queda otra. No queda otra. Él llega. Pedro Sánchez es nadie. Es un chaval que estudia económicas, ¿no? Que sin mucha brillantez, que luego hay una... Bueno, pero se mete hay una tesis que le hace Miguel Sebastián. Se mete en el lobby gay de Pepillo Blanco. Forman el grupito. Antes de Sí, Begoña. Claro. Él le forma parte, él nada más llegar ya se mete con Pepillo Blanco. Y está en el grupito. Hay fotos de ellos, vamos, no sé, no digo nada que no esté documentado. Y utiliza primero el sexo para ir... según dices en el libro, y además especificas de todo, con hombres y mujeres. Tenía un apartamento en el barrio en Pozuelo, pequeñito, y ahí tenía su piscina y tal, y entonces la invitaba, y lo mismo a Cristina que a su hermano. A quien fuera, sí. Vale, y conoce a Begoña, a partir de ahí, cuando él ya está más o menos... Descubre a Begoña. Y Begoña se le calababa por Pedro, y se lo lleva a vivir a su casa, que era un pedazo de casa enorme. Pasa de un apartamento de 40 metros a un pedazo de casa de la hija que era una niña pija de allí, con lo cual, bueno, pues, y la niña le pagaba todo, como tenía. Y a partir de ahí empieza a subir, ¿no? Llega, sí, claro. Caja Madrid... No se explica, si no es por esto, no se explica su subida. Ya. Tanto por el dinero como por la cinta. La tendencia de toda la familia eran gente muy de derechas, es decir, el propio Sabiniano era un miembro del club de golf, digamos, de los más sofisticados que había aquí en Madrid, en Majadahonda. Con Jaguar, con chofer, o sea, con chofer, ¿no? Sí, con chofer. Esta era una niña pija. Traje con chaleco y tal, y en fin, me contaban en la época que se quedaban alucinados los profesores de golf,
porque llegaba el tipo y decía, a ver, los equipos más caros, lo que sea, sacaba el hombre un fajo de billetes y compraba... Es que se da mucho dinero. Y compraba, digamos, los palos más caros, más sofisticados para la niña, para él y tal, y los dos, tanto la niña como él, eran los que... Sí, no, eso es como abrir un grifo y sacar dinero. Yo he contado, por ejemplo, yo cuando estaba en el medio director de un periódico, había allí un mafioso que tenía 4 o 5... sí, Juan Asensio. Sí. Otro buen libro, por cierto, que recomendamos. Tenía 4 o 5, no sé si se puede decir, prostíbulos. Sí, dale, a dolor. Y con el dinero que ganaba, montó un casino en San Petersburgo. Casino. Eso es en Almería. Tú imagínate en Madrid, con 13 o 14 que tenía este hombre, 17 creo que llegó a tener, lo que podía ganar. Es como un grifo de abrir dinero. Claro, y el gran problema, digamos, aquí hay dos vertientes. Una, nunca habría tenido trascendencia los negocios de la familia Gómez si no llega a ser por Pedro Sánchez. Es decir, hubiera sido una familia más de un grupo de empresarios, entre comillas, que tienen este tipo de negocio, que hay muchos, ha habido y los habrá. Porque durante muchos años la prostitución no es delictiva. O sea, el prostituto, sí el proxeneta, sí aquel que se aprovecha, digamos. Y claro, ellos, tal y como lo tenían estructurado, igual que el resto de la familia, era, yo tengo el lugar, vosotros hacéis lo que os dé la gana y yo únicamente os cobro la bebida. Lo cual no era cierto, porque luego cobraban siempre el 50% de todos los servicios que hacían. Incluso, sí, los clubs tienen licencia de hotel, la mayoría. O sea, Incluso, claro, efectivamente las sociedades que ellos montaron eran como lugares de hospedaje, sauna, gimnasio, en fin, todo tipo de coberturas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el hecho de utilizar esa información en su beneficio, al margen de la que entonces hacían los servicios de inteligencia, que era en beneficio de la Unidad Nacional y de España, porque es cierto que gracias a que se pilló a gente, digamos, proetarra muy próxima a ETA, abogados, conseguidores, pues se avisaron de atentados, de preparativos, de comandos, y todo eso se evitó gracias a esa información, porque llegó un momento en que lo que no querían estos aberchares, como ellos dicen, es verse retratados, pues eso, en una actitud poco bizarra. Hay una película muy chula, yo creo que es de los años 80, que se llama La muerte de Miquel, y es de un hombre que era gay, y que la izquierda abertzale, que siempre ha sido muy contraria, bueno, pues como toda la izquierda, ¿no? El Che Guevara decía el trabajo será hombres y tal, ¿no? No sé si se puede ver en algún sitio, pero es muy recomendable. Es un tío que es absolutamente apartado, marginado y tal por esta izquierda abertzale, pero luego muere, creo que en un enfrentamiento con la policía o algo similar, y de repente pasa a ser un héroe, ¿no? O sea, claro, pasa a ser un mártir. Es normal que ese tipo de cosas. Pero insisto, desde mi punto de vista, creo que fue una imprudencia importante por parte de todos. El hecho de no ser conscientes que esa información no se podía controlar, porque gran parte de los menores o de los chaperos, algunos menores o total, eran marroquíes. Y cuando Marruecos detecta esa posibilidad, a partir de ese momento todo... Cuenta, es que claro, los marroquíes estos se iban luego de vacaciones a Marruecos y allí presumían que habías hecho, pues yo iba a esta casa y tal, y tenía, bueno, me dejaba que me tocara o tal, y ganaba dinero y tal, pero iba gente muy importante, ministros y no sé cuánto y tal, ¿qué dice? Y se le ponen las orejas así a Mohamed, claro. No, a Mohamed no, a los bueno, secretos. Entonces, ¿qué hicieron? Chaval, ven para acá, vamos al juzgado. Iban al juzgado allí, hacían papeles y lo guardaban. Claro. Entonces, eso en cualquier momento pueden salir. Sí, no, saldrán en algún momento. Pedro Sánchez se hace con esos
cintas, Claro. teóricamente. La familia, se Estaba metió en la la familia, familia. con lo cual, si todas las noches, imagino yo que todas las noches habría cachondeo. Cuando había que hacer las copias de cinta, pues igual había un televisor ahí, oye, vamos a ver a fulanito. Mira quién vino. Y había un cachondeo de la hostia allí, o sea que imagínate el tinglado. Ya. Y Pedro estaba en la familia. Con lo cual, podía Y tener las empieza- copias y- que quisiera. y empiezas. De hecho, el suegro le ayudó. Todo el dinero que necesitaba para buscarla y hacer No sé, el ya. recorrido que El hizo. bancal de rosas que le llamaban, ¿no? Sí, eso O Coldo, más. Coldo No, dijo no, cositas sí. sobre eso, sí. Claro, efectivamente, además dentro del bancal de rosas, que creo que lo especificamos en el libro, aparece un elemento fundamental y es que el propio tesorero de esa asociación, digamos, alegal, ¿no? Porque no era legal, pero tampoco era ilegal porque no estaba previsto que para, digamos, unas elecciones internas de partido hubiera una asociación que pusiera dinero para los autobuses, para los bocadillos, para mover a la gente como la movía. Eso vale mucho dinero. Que eso costaba dinero. Ese Y el tinglado. propio, cuando ha declarado en el Senado y en algunos sitios de las comisiones, el propio tesorero ha dicho que ni afirma ni niega que gran parte de ese dinero del bancal lo pusiera el suegro Y cuando se fue a Estados de Unidos. Pedro Sánchez, ¿no? Cuando se fue a Estados Unidos lo pagó el suegro. No se fue. Sí, en la jornada de reflexión, cuando A los 5 días esto. No, en Los cuando Ángeles. dimitió en el 2016 Cuando dimitió. Estuvo en Estados Unidos. como allí y tal. secretario general. Claro, él dimite forzado a que toda la Junta Ejecutiva dimite y se queda solo. Entonces él se da cuenta, pero claro, cometen el error de que no lo expulsan del partido, ¿no? Igual si lo hubieran expulsado hubiera montado un partido, pero claro, ya no es lo mismo. No lo mismo. El Partido Socialista pues tiene Más mucho de 100 peso, ha sido un partido que ha estado más tiempo gobernando Que fuera. en democracia que el PP, y claro, todo eso pues conlleva, lo único que hizo fue un asalto, Hay una implantación territorial terrible. Claro, o sea, y él vertebra hizo- España. El Partido Socialista vertebra todo. y él hizo un asalto, como decía Pablo Iglesias, un asalto a los cielos, ¿no? Y claro, ¿a quién utiliza? Pues a la gente con la que él tenía mayor, digamos, relaciones, pues el portero del puticlub, al putero, al espabilado, al otro, y claro, Claro, es que los buenos estaban con lo bueno claro, el tío estaba tuvo que- con el partido ortodoxo, digamos, ¿no? Claro, tuvo que quedarse con Y él. eso dio lugar, y claro, por eso no es extraño y por eso es absurdo que ahora todo el mundo se rasgue la vestidura diciendo, por favor, es lo que él ha vivido y las dificultades que él ha tenido para llegar donde ha estado. Claro, él ha tenido que dar codazos y utilizar todo tipo de, Y si no de llega a ser por el suegro y la triquiñuelas. mujer, no está. No está. Es curioso que él ha ido recuperando a la gente que le traicionó. No, quiero decir, no, Es que no tiene. le da igual, ¿verdad? Exactamente, no tiene. Mira, es igual. Ahora va a dejar a España tierra quemada. Le da igual, pero él sigue, o sea. Yo hago una descripción de su personalidad en mi informe del Está 2014. clarísimo. Y Carente de todo tipo de escrúpulo moral. Exactamente. porque es lo que a mí me decían las propias fuentes. Narcisista de libro. Que una de esas fuentes era su propio suegro. No olvidemos, claro, que era el que me decía, este tipo es un cara dura y tal, se aprovecha de mi hija y tal, Se y casó, está en vez de viviendo. embarazarla, se casó al año. Y está viviendo a la sopa boba de nosotros y tal, en fin, y no tiene, le da igual 8,80, es una cosa tremenda, ¿no? Y claro, todo eso, incluso la eventualidad de que pudiera estar utilizando copias de esas grabaciones, ya lo expongo en el informe, que era lo que a mí, gente del propio Partido Socialista, me comunicaba, me decían, estamos asustados porque sabemos que fulano, mengano y sutano, que son muy proclives a estos lugares, Que las saunas estaban muy cerca de Ferraz. están convencidos de que han sido grabados y claro, ahora mismo están absolutamente condicionados porque estaban casados y tal, era gente con una proyección pública y aunque luego después afortunadamente ya
la homosexualidad está lógicamente permitida, Perdona, pero... Pepe Bono todavía no ha dicho que... No se ve el armario. Se sabe que tiene novio y tal, pero él no ha dicho nada. No, ni lo dirá. Católico, practicante. Sí, sí que... Tío, pues eso, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Que hablábamos de alguien, no vamos a decir, pero bueno, alguien que te amenazó, ¿no? Decía, mira, es que el peligroso no necesita amenazar. Pedro Sánchez no necesitaba amenazar con esos vídeos. Claro, ya sabían que los tenía, ¿no? Claro. Efectivamente, y el error fue el primero, el gobierno que entonces mandaba, que era del Partido Popular, ¿no? Que la información es que a mí, la respuesta que a mí me dieron del informe fue que estupendo, porque así se cargará el partido, ¿no? Ese fue el argumento que probablemente Rajoy, como era un hombre tan trabajador y tan tal y tan... Ha acertado, se carga el partido. Sí, Bueno, pero por el camino se lleva media España. claro, Sí, el partido se la ha cargado. El problema era ese, que yo dije, oye, no, pero es que si este señor llega algún día a mandar, puede poner en peligro, claro. Por eso él se va, lo echan en el 2016, porque detectan que ya estaba contactando con gente de Bildu, con gente de independentista, y claro, como consecuencia de eso, el miedo que tuvo el Partido Socialista, y oye, ¿cómo vamos a terminar? Como dijo el añorado Rubalcaba, ¿no? El gobierno Frankenstein, ¿no? Sí. Que es el gobierno que dio lugar a... Lo definió, ¿no? Muy bien también Albert Rivera. Sí, le dio... ¿Te acuerdas? Fue magistral. Sí, la banda tiene un plan, es este, y va a hacer esto. Y Pedro Sánchez decía, ay, no, ¿sabes? Como que se sentía ofendido por estas cosas. Rubalcaba conoció este tema de las grabaciones. Sí. Bueno, era el Ministerio del Interior. Y lo ayudó, o sea... No, pero él no estaba cuando se hizo el informe. Lo que sí es cierto, que los que habíamos trabajado en su día con él, pues teníamos buenas relaciones, y era un hombre de Estado, de verdad, era un hombre que por encima de todo buscaba un equilibrio ponderado para evitar que, por ejemplo, con la Gürtel, él llegó un momento en que paró cuando ya estaba todo, digamos, tocando al yerno de Aznar, ¿no? En donde dijo, no, ya hasta aquí. ¿Por qué? Porque no queremos que se hunda el Partido Popular para que no vengan los extremos, ¿no? Porque él era una persona que intuía lo que podría ocurrir, ¿no? Y en ese sentido demostraba, pues, tener una visión de futuro mucho más allá que eso, que un melífluo como ese Rajoy, que lo único que quería, no quería líos. Él quería que no se supiera sus problemas de cintura para abajo. En el sofá, él quería estar en el sofá con el puro. Y con su cardú para... Yo con Alfredo Pérez Rubalcaba solo hablé 2 veces en la vida. Pero me pareció un tío sensato. O sea, que ya es mucho decir en política, ¿no? Muy coherente. Y era listo. Era muy listo, sí. Hombre, coherente. Estudia. Algún idiota, lo mismo que en su día me dijeron que yo era rey de las cloacas, también me dijeron que yo era miembro del Comando Rubalcaba, que se llamaba. Ah, mira. Porque él tenía un grupo de gente tal que decía el Comando Rubalcaba. Para mí era un honor que me situaran como uno de los del comando. Pero no sé. Que a mí me asustaría si un ministro del Interior no tiene gente para hacer eso. O sea, quiero decir, a mí me asustaría. ¿Sabes? Quiero decir, pues claro que tendrá una gente que se dedica a estas cosas. Joder, cómo han cambiado los tiempos. Tenemos a Pedro Sánchez ahora, ¿no? Claro, es que como ha hecho tantas, parece que cada una se solapa detrás de la otra. Pero cada una de las que ha pasado, si nos la dicen 10 años antes... ¿No te la crees? O sea, pactar con Bildu. Bueno, que lo negaba totalmente, o sea, Nosotros un tenemos líneas rojas. ¿Cuántas veces quiere que te lo diga? No, con Bildu no vamos a pactar. Sí. No vamos a pactar con los populistas, con Podemos. Yo no dormiría tranquilo. No habrá amnistía. No habrá amnistía. ¿Qué dices? La Constitución lo prohíbe, es imposible, no se puede. Todo. Decían como papagayo. Y ahora todo como papagayo. Claro, lo contrario. El problema es que se ha instalado en la rutina del escándalo. Y ya efectivamente lo que he comentado. Ahora se rumorea que está preparando, bueno, ya me parece que tú lo has comentado en tu canal, que está preparando un referéndum, no un referéndum, sino una consulta sobre monarquía republicana junto con las elecciones.
y al parecer quiere, de hecho ha pactado con el PNV Vital el que sea el que pueda con derecho a decidir. Sí, esta es otra que a mí me Eso lo has comentado por un canal me hace que mucha gracia, sí. O sea, me hace gracia no me hace Eso sí, ninguna, ¿no? es verdad. Pero cuando empezaron con el derecho a la independencia, Sí. ¿no? Pues se le llamaba derecho a la independencia y tal. Cuando esa palabra ya empezó a tener una carga negativa, le empezaron a llamar, ¿cómo le llamaban? Derecho a decidir. Derecho a autodeterminación. Sí. De autodeterminación. Y ahora a decidir. Cuando autodeterminación ya empezó a adquirir esa connotación, ahora es derecho a decidir. No, bueno, lo siguiente no sé cómo le llamarán. No, democracia directa, participativa. Yo creo que es la bala de plata que Sí, tiene Pedro. yo tuve un enfrentamiento. Hasta ahora he declarado, creo que ya son 3 veces en el Congreso, por comisiones. Es curioso que siempre dicen que yo miento, pero casi todas las comisiones que se han creado son por mi archivo. Sí. Con lo cual es una incongruencia, una incoherencia, igual que la última declaración que hizo el otro día Pero San Roldán. ¿cuántos funcionarios tienen escuchando tus cintas? Porque ahí hay años de grabaciones. Sin duda. Hay miles de horas. Hay miles de horas. Son, la historia. Pues desde digamos, formalmente y digitalmente fue a principios del 2000, a raíz de ello realizar una serie de trabajos en Irak, en Irán, en Afganistán y tal, fue cuando el servicio secreto entendió que tendrían que monitorizarme las 24 horas y ellos grababan todo. Pero yo antes, obviamente, también me pedía grabamos en microcintas, ¿no? Microcintas que en los años 70 yo he usado y que eran 1000 y pico las que yo tenía en casa y que se las llevaron sin ningún tipo de control, y que ahí sí que estaba la historia de España, porque había charlas mías con Felipe González sobre el GAL, o sobre el tema del atentado de Carrero, o sobre el 23F, el 11M. El 11M. Del 11M ya estaba digitalizado. Pues bueno, pues esas 1000 y pico microcintas se las llevaron sin ningún tipo de control, ni que constaran en el acta de registro, y simplemente dijeron varias cajas con microcintas. Y claro, cuando las hemos reclamado porque no tenían ninguna responsabilidad penal, eran de los años 70, pues simplemente han dicho que no las devuelven, y que además y que solamente hay 300 y pico, ¿no? Entonces, todas las más interesantes las han purgado, igual que purgaron mis archivos, que además lo han reconocido los agentes del CNI que han ido declarando. Dicen que cuando llegaron al 40%, que recibieron la orden de parar, ¿no? Y claro, el problema es que el juez instructor nunca fue informado de esa orden, con lo cual ha quedado acreditado de que ha sido el CNI el que ha decidido qué piezas se me abren y qué no, en función de amigos o enemigos o de pensionistas, ¿no? Y eso... Me acordé de ti el otro día cuando dijeron que iban a desclasificar los papeles del 23. Sí, un ataque de risa. Me reí. Un ataque de risa. Vas a desclasificar lo que yo te cuente, ¿no? Perdón, Alberto Saiz, además en mi libro del Estado contra mí hay un apartado... Hablamos. Un apartado creo que interesante sobre el 23F, porque además lo viví, como ya lo expliqué en el libro, lo viví de lleno en primera persona, por muchas circunstancias. Y en el propio Alberto Saiz, públicamente ya ha dicho que recibieron la orden de destruir casi todo. O sea, han destruido la historia de España, pues probablemente pensando que los españoles... Yo que copia. Probando... Sí. Bueno, hay una serie de... Alguien la tendrá. Hay una serie de niveles. Es el seguro de vida de alguien, Yo ¿no? estuve en el Congreso toda la noche. El 23F. Yo fui el único periodista que se quedó hasta el día siguiente. El famoso comunicado que dio Tejero me lo dio a mí para que lo diera. Yo dije, yo de aquí no salgo. Y lo di a la agencia y lo di. Fui yo el que lo di. El famoso manifiesto de Tejero. Pues... Yo estaba muy ocupado en aquel momento. Haciendo la mil oro. No me armen los pantalones, quiero decir, yo soy el 72. Te voy a contar, ¿no? En aquel momento estaba muy ocupado. Pues quiero decir que... Pero lo recuerdo perfectamente. Recuerdo la tensión. Existen varios niveles de archivos dentro del servicio secreto. Existe un nivel general, un subnivel y un tercer nivel que solamente se accede
son actuaciones de una sola copia, donde hace falta la autorización expresa y por escrito del director del centro, y además tienen un sistema de autodestrucción de que en caso de que haya un intento de registro urgente o lo que sí, eso se destruye absolutamente. Entonces, si existe alguna copia o parte de lo que nos ha enseñado, estará en el siguiente, en el nivel más bajo de los archivos. Como tiene Pepe Bono. Que por Pepe cierto, Bono se hizo arrampló, copia. ¿no? Sí, bueno, pero se quedó con muchas copias, pero fotocopias, Bueno, sí, fundamentalmente. fotocopia, ¿no? claro, sí. Bueno, hicieron copia de lo que pidió. Precisamente sobre el 23F, quiero recordar que, y lamento referirme a mi libro, El Estado contra mí, nada más llegar Calderón, que fue uno de los hombres claves, Colodrón, que era el nombre clave que tenía, nombró a una sobrina suya responsable de esos archivos. Echó a todo el mundo. No se fiaba de nadie, ¿no? Y destruyó gran parte, y eso lo puso, Oso abordó Pepe. y eso lo puso a andar por orden del rey, porque ese era el acuerdo que estableció Fraga con el rey, cuando consigue llegar en el 96, y a cambio de que el rey primara sobre Pujol para que le diera el apoyo con esa minoría que tenía Sigua en el 96, todo eso fue un pacto de Estado en virtud del cual decían que los ciudadanos son menores de edad y por lo tanto, ¿para qué les vamos a dar disgustos, no? Vamos a destruir casi todo. No vaya a ser. No vaya a ser que les dé un infarto a los pobres ticos, ¿no? Y es así. Me da incluso rabia el apartarme un poco del libro, recordamos, ¿vale? Las saunas, la filmoteca secreta del poder, en poder de Pedro Sánchez. Pero es que tampoco lo quiero destripar entero, quiero decir, quiero que la gente, de verdad, que la gente lo compre y que lo lea, porque es que merece mucho la pena. Entre otras cosas porque te vas a poner los ojos como platos. No lo leáis de noche antes de acostaros, porque luego, no, es verdad, a mí me pasaba. Yo me ponía a leer de noche y luego decía, hostia, ¿no? Esto hay que leerlo por las mañanas, ¿no? Pero tenemos que dejar cosas para que la gente lo lea. Habéis nombrado los dos, el 11M, ¿no? Evidentemente el atentado más terrible. Más terrible. Y que cambió la historia de España. Que cambió la historia de España. El otro día entrevisté a Fernando Paz, Sí. un historiador, tío magnífico, además es una enciclopedia con patas, es fantástico y tal. Él decía que lo que conocíamos por régimen del 78 se acabó el 11M. Sí, señor. Y que ahí empezó otra cosa, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Por lo que Sin duda. Pero lo que nadie me ha rebatido tampoco, y lo que, en fin, sin embargo me lo han confirmado desde el teniente general de la OTAN que estaba aquí, Cayetano Tano, que yo le conocí en el 73, cuando él era el responsable del CECID en Palma de Mallorca, un tipo brillante, un hombre además honorable y un magnífico problema. Murió el hombre joven, ¿no? El tema fundamental es que fue una operación de inteligencia, y fue una operación de inteligencia de libro, por una razón elemental, porque de no haber sido por ese golpe de timón que se dio, España hubiera superado a Francia en la influencia del Mediterráneo. Y eso los franceses no lo iban a permitir. Lo definió muy bien Aznar en una entrevista que dio, no recuerdo, recuerdo la frase. Monte lejano, campo lejano. Sí, no, eso además, pero hubo otra posterior, ya con años, que dijo, mira, yo cuando tenía que convocar esas elecciones, barajé dos fechas. Uno, el 14 de marzo y otro el 21 de marzo, ¿no? Pero bueno, pues barajas las fechas y al final me decidí por el 14. Dice, si yo hubiera elegido el 21 de marzo, el atentado se habría hecho el 18. Sin duda. Claro. Sin duda. O sea, no es casual. El tema se diseñó, pues eso, teniendo en cuenta de que los españoles tenemos una memoria de pez a la hora de votar y votamos emocionalmente. Se ha visto estos días, ¿no? Han vuelto a sacar Pedro Sánchez, que es un mago
el hecho de no a la guerra y tal, y el PSOE se ha recuperado. O sea, lo que hasta hace unos días, sí, se ha recuperado bastante. No todavía a unos niveles y tal, pero iba en caída libre. Y frenó la caída, sí. Y ha frenado la caída e incluso ha remontado un poco. O sea, De todo lo que ha hecho Pedro ha sido que se ha comido a la izquierda, se ha comido a la izquierda unida Podemos. Esos votos se los ha comido él. pero podían haberse quedado en casa, como ha pasado en las otras elecciones. Es decir, él tiene la capacidad de tocar, digamos, el lado emocional. Y eso es lo peor que puede ocurrir en una democracia. Si tú votas no por los intereses de tu país o por los intereses propios, es decir, oiga, que no tengo para comer, que tengo unos problemas tremendos, que mis hijos no tienen trabajo, no tienen piso, tal. Si en lugar de eso, la emoción del momento, del calentón y tal, es lo que te lleva al voto, así nos va. Y por eso, en los últimos años, ETA lo sabía y cada vez que había unas elecciones generales provocaba atentados. Influía. Y ahí tenemos la influencia que tuvo el atentado de Aznar, en sentido contrario. O sea, si hubiera muerto Aznar y hubiera aparecido otra persona, pues probablemente hubiera seguido el PSOE. El atentado de Aznar yo no creo que fuera la ETA. O sea, lo hizo la ETA, pero por encargo. Bueno, en el libro hago constar que he hablado con directivos, hablé con directivos de ETA y efectivamente no había esa orden por parte de ETA. Es cierto que... Sí, se permitió, lo hablamos en el otro... Es cierto que en fin, que en aquella época y luego durante años sucesivos hubo una serie de mercenarios que trabajaban en la órbita de ETA, que eran los comandos autónomos anticapitalistas, por ejemplo, los que mataron al miembro del Partido Socialista. A Mújica. No, a Mújica no, a este hombre que lo mataron en su casa, que le tocaron la puerta del timbre y que la mujer era una mujer extranjera, no me acordará del nombre. Bueno, mala memoria, ya son muchos años. En ocasiones existían operaciones, por ejemplo, cuando descubrimos en la playa de los Frailes, en Fuenterrabía, que iban a secuestrar al dueño de las hojas palmeras y tal, venían medio etarras y medios mercenarios, y medios delincuentes comunes. Sí, los franceses esto. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Los Pienoir. No, bueno, había algunos, los Pienoir luego fueron más en el GAL, ¿no? Fueron más en el GAL los que... Pero de alguna manera, el mundo del terrorismo va muy de la mano del mundo de la delincuencia común, en la medida en que se tienen que nutrir de armas, de infraestructuras, o de otros robar coches. Digamos otros partidos. El atentado de Rolando, por ejemplo, la cafetería Rolando, fue el Partido Comunista el que le dio cobertura al comando de ETA que vino. Es del atentado de Carrero exactamente igual, ¿no? Es decir, hay cierta ósmosis en los servicios secretos a la hora de necesitar de otros servicios secretos amigos un caudal de información que por sí solo no tienes. Es decir, los servicios secretos españoles no podrían haber combatido como se combatió a ETA de no haber contado con la colaboración tanto al final de los franceses, sobre todo de Estados Unidos y tal, como ha ocurrido en algunos casos, ¿no? Vamos a hacer política ficción. ¿Os imagináis que hubiera llegado a la presidencia del gobierno Pedro Sánchez con ETA todavía no activo? Pues... O sea, lo que este señor sería capaz de hacer. O sea... Pues hubiera establecido un poco un criterio similar, perdón. Sí, bueno, Zapatero tampoco. Perdón, no olvidemos que aquel tipo de Cataluña, que fue vicepresidente de la Generalitat, pactó con ETA Carlos Rovira. que solamente atentaran fuera de Cataluña. Perpiñano pactó, sin vergüenza. Es decir, que probablemente él habría establecido, oye, vamos a establecer un pacto que sean de otros partidos, que sean tal, que no sean los fines de semana para no fastidiarme y tal. No antes de la elección. Y lo habría hecho con total tranquilidad. No tiene límite.
No tiene... Vamos, estamos hablando obviamente de ciencia ficción. Dios, Sí, después no tiene... Dios no lo quiera, bueno, no pensamos que este señor llegue hasta el extremo digamos, de proporcionar la muerte de ninguna persona, de ningún adversario, Dios me libre, ¿no? Pero bueno, lo que sí es cierto es que en la época actual tan procelosa, el problema está en la falta de pundonor o en la falta de seriedad o de profesionalidad de quienes dirigen nuestro país, es decir, los políticos que lejos de preocuparse de la seguridad o del bienestar de los ciudadanos, solamente buscan el tema de su propio partido, de ellos mismos, su familia, sus amigos, el partido y tal. Y eso es lo que nos lleva a ese malentendido concepto de la democracia, que en realidad no estás votando a alguien que administre tus intereses, sino los intereses de ellos, ¿no? O de él. Hoy Pedro Sánchez lo que está haciendo, o lo que ha hecho ya, aparte de descabezar totalmente el partido y dejar cargarse los cuadros intermedios para que no haya nadie que le pueda suceder. De hecho, después de él... No y gastarse el dinero en lo que le interesa, no es lo que le interesa a España. Me refiero a... Probablemente ya de las cintas de Savignano, ya pocos políticos quedarán en activo, ya no creo que haya mucho tal, pero lo que ha hecho él ahora es mandar a cualquiera que le pudiera hacer sombra a perder a unas elecciones, bueno, pues a Pilar Alegría aquí, en fin. Lo que hay que controlar para que cuando haya nombramientos no encontrarse enemigos en la autonomía, no quiera varones. Efectivamente. Coloca gente... Sí, yo llego a la conclusión de que le interesa perder las autonómicas. Que le interesa perderlas todas. No es que le interesa, lo que quiere es tener controlada, aunque sea perdiéndola. Sí, si le queda paje. Y cualquier día... Bueno, y tiene a Illa, pero Illa es de los suyos, ¿no? Sí, no, ella no le decepciona porque ella lo tiene trincado. Sí. Hombre, claro, por el tema de la ya no de sauna ni de cosas de esto, no, tiene dinero por dinero, por el tema de las mascarillas. De las mascarillas, claro. Es muy descarado. Fíjate, el hecho de que exista un canal como el mío, por ejemplo, ¿no? O como el tuyo incluso, es un síntoma. Es un síntoma de cómo está la política en este país, ¿no? Los países más avanzados, la política es un coñazo, es aburrida, no le importa a nadie, no le interesa a nadie, no van a votar. Me explico, porque sabe que el que llegue... Funciona todo. Va a gestionar, va a funcionar, va a tal... En cambio aquí sí. Es curioso, ¿no? Y gracias a canales como el tuyo, la gente se entera. Pues sí, si no, por la prensa no, claro. Pero bueno, también es cierto que la polarización interesa a los políticos y lo que en la calle no ocurre, o sea, uno no va al supermercado y se enfrenta con el tipo de al lado porque ha cogido unas cosas diferentes y tal, o piensa diferente, ¿no? Pero bueno, los veganos. Bueno, y se da la paradoja de que un partido que prácticamente ya ha desaparecido, como es Podemos, está lleno de tertulianos en todas las televisiones oficiales. Es decir... Tiene más tertulianos que escaños. Es tremendo. Bueno, o tenemos a una señora, esta señora Yolanda, ¿no? Que no sé a quién representa, ya no representa a nadie porque la echaron hasta de Sumar. Como sigue siendo ministra, sigue hablando como si hablara Schopenhauer, ¿no? O sea, como dogma de fe, ¿no? Todo lo que cuenta. Y claro, el tema es que yo me pregunto qué hará esa pobre señora cuando llegan las próximas elecciones, obviamente, y se tenga que ir, y no sé, hablará con el espejo, o hablará ella sola, se pondrá una cámara, ¿no? Todos tienen ya el riñón preparado, o un cargo preparado en otro sitio. Yo de Yolanda Díaz, de hecho, el vídeo con más visitas de mi canal es un vídeo en el que digo, mira, Yolanda Díaz ha hecho esto, ¿no? Aparte de encubrir pederastas, que también eso fue... Sí, en Galicia. Sí. Con Santalices. Sí. Con Santalices, además, que fue así, ¿no? Pero esta tía, ¿por dónde ha pasado? Yo, de verdad, ojalá milite en el PSOE, ojalá le haga un sitio en el PSOE. Y termine con el PSOE. Porque se lo carga. No, ya se la carga Pedro. Mira, ella estaba en el PCE. Sí. Entró, cuando hicieron lo de Izquierda Unida, en el ayuntamiento de Ferrol, porque su padre era un sindicalista de allí de la Naval, de los que hicieron todo lo posible para cargarse la Naval, y se la cargaron.
Se cargó Izquierda Unida en Ferrol. Fue al Parlamento de Galicia. Perdió hasta su propio escaño. Dejó en 0 escaños a Izquierda Unida en el Parlamento de Galicia. Luego montaron una coña que engañaron a Beiras, porque Beiras salió rebotado del BNG, y montaron una coña que se llamaba Anova, para que ella tuviera donde colocarse. Se cargó a Anova. Luego llegó Podemos y montaron las mareas, Sí. ¿no? ¿Qué tal? Se cargó las mareas, ¿vale? Fue a Podemos y se cargó Podemos. Ella siempre es como un corcho, va flotando, pero se va cargando todo lo que hay alrededor. Y ahora se ha cargado Sumar. Vale, hostia, Yolanda, por favor, vete a militar al Partido Socialista, créeme. Es lo que nos falta, ¿no? Bueno, ahora al que van a fichar es a Rufián. Bueno, quiere ficharse él, ¿no? No, lo que es ese partido el que está detrás de él. Pero insistiendo un poco, el problema es que si la ciudadanía supiera en manos de quién estamos, salvo honrosas excepciones, tendría pánico. ¿Por qué? Porque es como un tren sin conductor, ¿no? Y no quiero hablar de trenes, de la terrible tragedia de Adamud, ¿no? Donde la corrupción ha matado personas, ¿no? Por quedarse con el dinero de las vías que tenían que haberse renovado hace años, ¿no? Entonces, el problema, insisto, la irresponsabilidad nos está llevando a situaciones graves, como la que hemos especificado en el tema de la sauna. Es decir, Pedro Sánchez, por haber estado como está en manos ahora mismo del servicio secreto marroquí, Marruecos por ende, está cediendo elementos fundamentales que afectan a la economía de todos los españoles. Pero vamos a ver, sí, se habla mucho, de hecho, joder, lo del Sáhara, en fin, que además Marruecos se ha convertido en el socio preferente de Estados Unidos por encima de... Bueno, los puertos, lógico, los puertos. El puerto de Algeciras, prácticamente con el de Tetuán, está desaparecido. Cada vez... Yo que pienso que el telón de Aquilo de Pedro es esto. Pero claro, porque hablan mucho de Pegasus, de el telón de Aquilo, yo creo que intrusión. son los papeles que hay en Marruecos, de todos los chavales menores de edad que han declarado lo que han estado haciendo trabajando y lo que han visto y todas estas cosas. Es increíble. Ese es el talón de Aquiles. Es que es eso, ¿no? O sea, luego que hablan del Pegasus. Hablan de negocio y tal. ¿Alguien cree que Pedro Sánchez es tan tonto de tener en su móvil material? Pero es que eso está en el juzgado de Marruecos. Y cualquier día lo puede sacar y mira, es uno, increíble. otro. Y eso puede ir a Europa. O sea, eso puede salir no en España, fuera de España. Es increíble el caso de Epstein. En Sí. Estados Unidos ha provocado la terrible tragedia y una cosa similar, salvando las distancias. En pequeña. Aquí en España no pase nada, ¿no? Porque, claro, ¿qué hubiera pasado si en un momento determinado se hubiera actuado policialmente en la sauna y se hubiera intervenido los miles de archivos que existen en ese tema, donde aparecen menores y tal? Pues tendríamos un caso a Epstein, absolutamente. Y no pasaría nada. Y no, o sea, quiero decir, no le pasaría a ellos, pero el país tampoco no pasaría sufriría. nada. Y sin embargo, el tema es que todas estas personas que han estado visitando esa sauna, que eran conscientes de que en muchos casos eran menores de edad, etcétera, luego te hacen eyaculatorias morales y te hablan digamos, de principios éticos. Y Son abolicionistas. y es lo alucinante, ¿no? Como decía, creo que era Rajoy de Bono, ¿no? Rajoy decía, yo soy católico no practicante, y él es practicante no católico, ¿no? Porque de alguna manera él jugaba Bono a tal, pero yo creo que cree muy poco. ¿Sabes cómo le llamaba a Bono en el Ministerio de Defensa? No sé. Sor Josefa. Sor José. Sor Josefa era el mote que le pusieron los militares. Tiene lo suyo, no me extraña. Bueno, le salvó, ¿no? El estar al frente del Ministerio de Defensa y el estar al frente del CSIC. No solo eso, y ganó mucho dinero. Porque está toda la operación que se hizo en Caracas, que colocaron allí... Con las fragatas. Con las fragatas. Se llevaron allí a un diplomático, Morodo, que era homosexual, para que se metiera en el clan, en el lobby gay que había en Caracas, que era... porque todo esto eran gays, aunque no se reconociera, ¿no? Pero se sabe ya. Joder. Entonces él se metió ahí todo, ¿eh? y se hizo negocio.
Es que yo que creo que a nivel mundial está gobernando el lobby gay. O sea, hay un lobby gay enorme. Ya lo dijo Teresa Fernández de la Vega. En su momento dijo, aquí quien manda es el lobby gay. Lo dijo, sí. El hijo Fernández de la Vega. Sí, María Teresa Fernández de la Vega lo contó. Ella también es gay. Sí, pero ella se refería al lobby gay masculino. Ah, masculino. Cuando salió del gobierno se hizo una chapa de pintura que se quitó 40 años. Se Aquí quitó era un montón de años. una buena señora, ¿eh? Sí. Se dio un estiramiento de pieles. Pero vamos, entero. Tenía una novia mallorquina que Hicieron iba todo. de vez en cuando a verla. Sí. Fíjate, una persona interesante. Y además, curiosamente, Belloc, cuando se hace biministro, nombra como secretarias de Estado a dos señoras que iban del mismo palo, Teresa de la Vega y Margarita Robles. Sí. Y son las dos que le gustaban lo mismo que a usted y que a mí, ¿no? Otra Y tía eso, interesante, Margarita Robles. un personaje, Interesante. personaje Muy vengativa, ¿eh? Sí. de una dimensión. Fíjate, solo hay dos ministros que llevan desde el principio de los tiempos. Y los dos son del ala. Y los dos son del ala y los dos guardianes de secretos. Y los Evidentemente, dos, claro. y los dos tal, ¿no? Porque uno tiene el Servicio de Información y otro tiene el CNI, ¿no? Y, O sea, Marlaska no solo eso, y el negocio de las armas es mucho mayor que el negocio que lo que pueden coger de comisiones en el Ministerio de Fomento. Se cogen más comisiones en el Ministerio de Defensa que o sea, si quieres llevarte dinero, Eso no lo había pensado nunca. Sí. menos de dinero hay ahí. Ese es el libro que estábamos hablando. Que estés en ello. Que lo tengo ya terminado, pero le doy una vuelta y tal, que el título será Juan Carlos, traficante de armas, ¿no? Tienes que sacarlo ya. Juan Carlos me suena. ¿Qué Juan Carlos puede ser? Donde me explico. Lo que no contó en su Lo que se le memoria. olvidó. Lo que se le olvidó en su memoria. Volvemos a lo de siempre, o sea, a mí me encargan en el 2014 que convenza a un señor que se llamaba El Asir, que era su socio en armas, de que no aporte los documentos que tiene sobre él como presión para que le quiten un problema penal que tenía en España. Entonces tengo que ir a Suiza, tengo que hablar con él, todo ese tipo de cosas, hago las notas de inteligencia que hago, todos los acuerdos que consigo con él. Además, se da la paradoja de que uno de los jueces con los que hablo de ese tema luego fue uno de los que me juzgó. Por cierto, un señor muy correcto, muy tal. Tampoco son tantos en la Audiencia Nacional. Pero Tienes esos es que que tocan. entonces era un juez de juzgado de instrucción de la Plaza de Castilla, que yo ni siquiera lo sabía, pero que un periodista espabilado dijo, hay un juez que Villarejo ha presionado y tal y cual. Y cuando apareció el nombre dije, pues este es uno de los que me está juzgando ahora. En fin, lamentablemente tuvimos... Decía Castellón. No era García Castellón, no diré el nombre. Ese era un gran trabajador. ¿No? Bueno, sí. García Castellón, ¿verdad? Tiene fama Sí. de vago. Yo solo conocí a un traficante de armas. Solo conocí a uno y llegó a ser el gran maestro de la Gran Logia de España. Bueno, esa es otra. Tom Sarobe. Tom Sarobe. Sí, no, lo del tráfico de armas es acojonante, porque además, claro, es que estamos hablando de algo que se fabrica industrialmente, pero que hay gente que tiene prohibido comprar, gente que tiene prohibido vender, países, no gente, me refiero, ¿no? Hay países a los que teóricamente no le puedes vender, pero no, hay que hacer. El otro día, cuando en una entrevista me preguntaron quién mandaba en Estados Unidos, yo dije que las empresas armamentísticas, ¿no? Que la industria armamentística, que es la que determina qué guerras se hacen y qué no. Lockheed Martin el primero. Tengo la experiencia de cuando la guerra de Irak, en el 2003, que estuvimos a punto de poder eliminar a Saddam Hussein con una amante y tal, y estaba todo previsto, y en un momento determinado la CIA dijo que no, que había que ir a la guerra, que no se podía, y era una señora, que era una amante que teníamos, ya incluso se le había dotado de una sustancia para que tardara un mínimo de tiempo en hacer efecto para que pudiera huir, etcétera, y en un momento determinado decir que el interés de que exista
Las guerras. Guerras está condicionado obviamente a que hay que sacar Hay que ganar dinero. todo el stock, y además los márgenes son tan brutales, o sea, una cosa... Fíjate, para luchar contra los drones, están tirando, un dron sale por unos 30.000 euros, 20.000 euros y tal. Están lanzando misiles para cargarse ellos que valen millones. Sí. Bueno, pues Rafael hace años tenía la tecnología para cargárselos con láser. Se paró porque no se ganaba dinero, porque láser es electricidad, no. Rafael, ¿te refieres a la empresa? La israelí. Se paró ese ¿La de tema. las pistolas? La pararon los americanos porque había que utilizar. Ahora se están utilizando pulsos láser para... Pero ese tema que podía estar desarrollado hace 10 años se paró por intereses económicos. Como pasó con el coche eléctrico. El coche eléctrico se hubiera desarrollado hace años, fíjate, antes cogí un coche eléctrico y tenía 100 kilómetros de autonomía. Sí, ahora tiene 600, 400, 500. Es una lavadora. Bueno, si se hubiera hecho antes... No es una tecnología complicada, además. ¿Y un motor trifásico. ¿Y por qué no se hizo? Ya, Por lo mismo, porque hay que ganar dinero. Sí, porque por el petróleo. Casi todo se reduce a intereses. A dinero. Económico. Las guerras son... Todo lo que Intereses, es por lamentablemente. Y el Todo problema lo es que el ciudadano de a pie se entera. sigue teniendo el mismo inconveniente que tenían los siervos de Gleba, ¿no? En el medievo, ¿no? Donde los señores se peleaban entre sí, pero el que iba a la guerra y moría era el siervo de Gleba, que era el que batallaba. Esto es pan y circo. Si tú le das el partido y una cervecita los fines de semana y tal, bueno, ya está. Sí. Bueno, a mí eso me pasó una cosa muy curiosa, una conversación con un taxista, cuando la crisis Cuando la de tocha verdad. de la subprime, cuando cae todo y tal, ¿no? Y yo estaba diciendo, joder, pero los equipos de fútbol, con unas deudas a la seguridad social de la leche, Y no le embargan. aquí no pasa nada, no se embargan, y me contestó el tío, pero hombre, tal como estamos ahora, si aún encima nos quitan el fútbol, ¿qué nos queda? Claro, ante eso te quedas así y dices, ¿qué te voy a contar? También es verdad que a mí lo que me alucina es lo eficaz que es el capitalismo, que da para todo esto. O sea, no sé si me explico. ¿Cómo de efectivo es el sistema para que dé para todo esto, que dé para hacer guerras, que dé para que Pedro Sánchez, que dé para que Pepe Bono... Están dando la maquínica del dinero. Y funcione. Están dando vueltas. Igual que en Estados Unidos, el dólar. Sí, pero bueno, es la moneda de la Reserva Mundial. Es decir, ellos pueden Exactamente, ese es hacerlo. el tema. Ellos pueden hacerlo y les da un poco igual. ¿Le queda mucho a Pedro Sánchez? ¿Vosotros qué creéis? Creo que va a estar hasta el 27. Sí, bueno, o sea, que no adelante el Creo que caso, no, tenemos claro. él necesita controlar desde Moncloa la fuerza que tiene de Moncloa no es la misma que si deja de estar en Moncloa. Y ante los juicios que hay y todo lo que puede venir, Después ya lo he dicho en otra entrevista ya hace un tiempo, la capacidad de agitprop que tiene este hombre, que lo ha demostrado en estos días con lo de no a la guerra, que ha remontado, ahora se nos presentan un par de juicios que afectan fundamentalmente al Partido Popular, que es la Kitchen, y ello unido al tema de la guerra y tal, podría incluso otra vez fomentar de pronto, aprovechando el verano, al principio, a finales de junio y tal, con el voto por correos, y ahora además se permite que la identificación digital, que ya no hace falta. Entonces, con ese tipo de capacidades podría, aunque arañando, podría otra vez mantenerse. Yo creo que va a tratar de votar para... Ábalos me decía que él creía que iban a ser después del 8M las elecciones y tal, que evidentemente no fue, no es, ¿no? Pero él contaba con que él creía, me lo dijo en diciembre. Pues para marzo, ¿no? yo mi impresión, por lo que estoy viendo, el interés que estoy viendo con el tema de la Kitchen, que hay un revuelo tremendo, unos fiscales que los han cambiado también hasta el tribunal, iba a ser un ponente, han cambiado a otro, a uno lo han jubilado, tal. En fin, hay unos movimientos muy, muy extraños. Vamos, y lo digo yo, no quiero ser irrespetuoso con el tribunal, porque me
va a juzgar con la salvedad además. Acaba de infartar tu abogado ahora mismo. Sí, con la salvedad de que el fiscal, afortunadamente ya no está, ninguno de los dos, ¿no? Pero en su día, cuando hicieron el informe, me pedían a mí más penas, me piden más penas que al ministro. Es decir, consideran que yo estoy por encima del ministro del Interior, ¿no? Lo cual ¿Te demuestra... refieres a la estampa? A los fiscales sí, finales. Estampa y Serrano, Serrano. los dos sujetos que ya afortunadamente no están, ¿no? Entonces, el grado de virulencia, de odio y de subjetividad es tal que es patético, ¿no? Oiga, Pero José Manuel, o sea, pero ¿te has tirado a la mujer de alguien? pues... Eso no se dice. Porque no entiendo, o sea, de verdad, perdóname el chascarrillo, pero joder, está inquina, joder. Yo 35 pienso, causas, o sea, no, que Ese queda, fue- ¿eh? que queda. Quedan. Ese fue en el CNI. Abrieron 50, ¿no? tiraste a la mujer de la... Sal Roldán, ese ha sido. Yo creo que es tirar abajo el simbolismo de alguien que cuestiona las cosas. Es decir, hay que ejemplarizar. Un tipo Y que, que no se venga atreve a hacer informe, como el tema este que hemos hablado de la Sauta, o que se atreve a hacer informe diciendo, O de 11M, o de 11M. ojo que el rey, bueno, 11M, ojo que el rey tiene las mismas cuentas que los Puyol y que los Puyol están amenazados. Y mientras eso ocurra no se puede ir en contra de estos sujetos que atentan contra la unidad de España y tal. Entonces, claro, el que haya un tipo tan corto de miras y tan soberbio como este sujeto San Roldán, que lejos de ver lo grave que puede ser la decisión de que mis archivos terminen como han terminado en manos de Podemos, porque es lo primero que hizo, personarse el mismo día de mi detención, ¿no? Cuando eso ocurre y alguien que tendría que velar precisamente por la integridad de España y todo eso, comete ese error tan grave simplemente por soberbia, eso nos demuestra pues el grado de estupidez que tienen algunos sujetos, por lo que hemos hablado antes, porque el CNI, como decía este señor, es un Estado dentro del Estado. Nadie le replica, nadie se atreve a ir en contra de él. Y así nos ha ido. Eso sí, él, inmediatamente que Pedro Sánchez lo ha jubilado, se ha ido a Iberdrola, y que Iberdrola, que también está imputada, creo que voy a tener juicio este año, pues el presidente estaba imputado y ya no está, Iberdrola está imputada y ya no está, y ha quedado solamente el pobre jefe de seguridad, que es el que juzgarán conmigo el tema de Iberdrola, que ya veremos, ojalá y termine como Repsol y como la Caixa y todos esos otros temas donde se ha demostrado de que... Alguno de estos te acompañaré, me pongo la toga. Que alguno de estos te acompañaré, Bueno, me pongo la toga. no, pero... Que hay algún interrogatorio que le tengo ganas de verlo en directo. Bueno, pero es público, o sea que se puede, no hace falta ponerse la toga. No, ya, se puede, si acaso me llevo mi toga. se puede ir perfectamente como público en el último juicio que todavía no ha terminado, que es el de la DINA, el famoso tema de la DINA. Está todo lleno de periodistas. Lo que ocurre es que los periodistas se han callado y no dicen que fue ella misma, bueno, no quiero revelar, ¿no? Fue ella misma la que ha transmitido los archivos que ahora me imputan a mí, ¿no? Otra mujer despechada, ¿no? Que pensaba que iba a ser la primera dama del amigo Iglesias y cuando resultó que no, se enfadó. Claro, ese es el problema. Pero lo que ocurre ¿Cuántos problemas nos trae? Pero lo que ocurre es que siempre existe sujetos que son los que manejan el estado profundo, que se aprovechan de esas situaciones para decir, vamos a aprovechar para machacar a este hombre. Lo mismo que pasó con lo del pequeño Nicolás. Yo no lo he visto en mi vida, al pequeño Nicolás, no lo he conocido. Y aún así estuvo un periodista que trabajaba con nosotros, mi esposa y yo, durante casi 9 años imputado por una supuesta llamada que ese periodista había hecho al asunto interno desde su móvil para activar un programa espía o no sé qué, no sé cuándo. Al final, en el juicio quedó claro que la llamada que grabó la conversación se hizo desde un teléfono fijo. Y durante 8 años taparon ese dato crucial
Porque en lugar de poner teléfono fijo, hicieron un dibujito de un teléfono de consola. Y claro, al ver el gráfico, mi abogado, gráfico que nunca nos dieron copia, por cierto, cuando llegaron los peritos y tal, oiga, ¿y esto qué pito usted? Claro, es que la llamada se hizo, ¿cómo? ¿Y por qué no lo ponen ustedes? Hombre, no, porque nos dijeron los de Asuntos Internos y gente, señores de negro, Que no es necesario. de que no había falta, ¿no? Entonces, y claro, se permite, ¿qué ocurre? El tribunal nos absolvió y además dijo que estaban tremendamente decepcionados y frustrados. No, oiga, deduzca usted testimonio, señoría. No vale decir simplemente que están sumidos en la desesperación porque han visto gente, altos mandos policiales como el de Asuntos Internos declarando falsamente, lo dice en la sentencia, que estaban abrumados y tal. No, deduzca usted testimonio. Aquí no se deduce testimonio pero claro, para quien no sepa lo que es, deducir testimonio es cuando alguien miente. Efectivamente, en un juicio, cuando en un juicio hay algo delictivo y se mandata al Ministerio Fiscal a que presente una querella por esos hechos, en un nuevo juicio, claro, que no se hace nunca. Claro, pero el problema es tampoco es que los fiscales sean excesivamente trabajadores. Pero ¿por qué no se hace? Por una razón fundamental, porque las causas penales se nutren de los informes de la policía y de la Guardia Civil, que llegan al fiscal, que hace un corte y pega, y que el fiscal hace el corte y pega, se lo manda al juez, y como el juez, si no es muy trabajador, pues lo que dice el fiscal. Vale. O sea que al final la instrucción la hacen los policías y los fiscales. ¿Qué pasa si se descubre que han hecho un informe falso o han mentido tal? No se le puede deducir testimonio. ¿Por qué? Porque dejan de trabajar. Y si dejan de trabajar, ¿quién trabaja? Porque yo no conozco a ningún juez que vaya a detener a nadie. Yo no conozco, bueno, y ahí tenemos el caso de la señora esta, la esposa del actual presidente, doña Begoña, que le ha pedido el pasaporte y que dice que no lo da y él no va. No puede. O sea, bueno, podría ir, ¿no? Sí. Porque él es autoridad. Sí, los demás son agentes de la autoridad. Ha mandado a policía y la policía han dicho que no. no va a aparecer. Quiero decir, y en el peor de los casos es que lo meten en la lavadora. O sea, ha desaparecido, ya está. Pero claro, eso conlleva, primero, impunidad y segundo, falta de consecuencia a las actuaciones delictivas. Y por eso el aparato judicial, que es el que determina el detentar el poder, determinar la libertad de una persona, que es lo más importante, pues dice, usted casi 4 años a una prisión, ya veremos de qué le acuso. Como fue mi caso, ¿no? Prisión preventiva. Y además cumpliste el máximo. O sea, fue bueno, casi lo máximo. Si hubiera estado unos poquitos de veces más, hubieran sido los 4 años que me hubieran tenido que poner en libertad, aunque hubiera sido un asesino de niños, ¿no? Entonces, oiga, por revelación de secreto, casi 4 años. ¿Por qué? Porque es la única manera que tienen esos sujetos de destruirte. Y ese es el problema, ¿no? Y eso es. Y por eso. Inoculizarte. O sea, Y por eso, después de pasar las cosas estas que han pasado de este supuesto violador, Dao, que viola a una menor, vamos, a una inspectora, o tal, o este tema de las saunas, todo eso conlleva a que todavía, o sea, lo que ha comentado antes, un fiscal serio tendría que, al ver el libro que se ha publicitado, haber abierto diligencias de oficio. Oiga, vamos a ver si estos señores dicen la verdad o mienten. Y por lo tanto, si dicen la verdad, hay que hacer pero inmediatamente mirar las saunas, mirar los archivos. En este libro se describen una docena de delitos, bueno, más, ¿no? Pero quiero decir, una docena que yo ahora tal. Se describen una docena de delitos. Y solo hay 2 opciones, que sea verdad o que sea mentira. Si es verdad, aquí hay delincuentes que no van a pagar o que no están pagando. Y si es mentira, los delincuentes sois vosotros, quiero decir. Y el PP no se mueve. Y el PP no se mueve, y Vox no se mueve, y nadie se mueve, y a mí me deja alucinar. Porque además yo sigo siendo uno de estos idiotas que creen en la justicia, ¿no? Por mi trabajo. ¿Qué pasa? Y tú me vas a entender perfectamente. Yo creo
en el juez de primera instancia de Betanzos. Sin Y duda. creo en el juez de instrucción de Valladolid. Sin duda. Político no. No, La inmensa mayoría de jueces y fiscales de este país son gente correcta, objetiva e independiente. Y con conocimiento jurídico, con mucho conocimiento sí, jurídico. La verdad, esa es mi experiencia. Entonces, claro, cuando te encuentras con estas cosas, a mí me machaca, porque la justicia es el último dique de contención que tenemos contra la arbitrariedad del Contra el caos. Sí, ¿no? Y entonces, si yo siempre procuro siempre, y además si veis mis vídeos lo sabréis, que siempre defiendo al Poder Judicial a capa y espada. El Estado de Derecho, porque es es lo lo que- que nos queda. Pero si además me lo ponen difícil, ¿sabes? Si cuando llegas a nivel Audiencia Nacional, cuando llegas a nivel tal, no sé qué, no sé cuánto, te lo ponen difícil y ves que no se hacen cosas y que hay condicionantes políticos, a mí me hunde, a mí esto me machaca. Pero bueno, oye, Esa es un poco la razón de por qué casi durante un año ha estado boicoteado este libro, ¿no? Y ha tenido, en fin, gracias al buen hacer del amigo Abad, que tiene sus buenos contactos, sabe moverse en Amazon y en algunos circuitos y tal, ha podido salir a la luz, si no Se vende mucho en Amazon. lo hubieran boicoteado como lo han intentado boicotear. sí, está en la casa del libro. Sí, está en todas las librerías. Sí, se ha distribuido. Joder. Tenéis que leerlo. Tenéis que leerlo porque tenéis que leerlo. Porque Pero, sí. pero se ha vendido más en Amazon que lo que se ha distribuido. Además es muy fácil de leer, es muy no es un tocho de estos que te están bombardeando. Tienes que- Es ameno Es ameno. y además Pero te digo que no lo leáis de noche. el ¿no? buen estilo de escritura del bueno de Abad, de Joaquín, sabe, No son contradictorias las dos cosas. sabe Es de un, alguna es un estilo manera literario, la mala leche. hacer un estilo, dar un estilo que es bastante... Sí. ¿Con qué estáis ahora? ¿Con qué estáis? Pues, ¿Hacéis todo el rey? insisto, yo tengo el libro este pendiente, que quería hacerlo pronto, y teníamos Andorra, sí. otro a medias sobre el tema de Andorra y otro sobre Cataluña también en el futuro, ¿no? Sobre Cataluña. Yo estoy escribiendo ahora uno sobre unos tesoros que los nazis dejaron en los bancos de Andorra y se les olvidó. Vaya. ¿A quién? ¿A quién se les olvidó? A los de Andorra, sobre todo, No, devolverlos. no. Y a los nazis. Fueron generales, los detuvieron, los fusilaron y el dinero se quedó en Andorra, en los bancos de Andorra. Y eso estoy. Pues son... Mira, a ver si te enteras del número de cuenta. Por lo menos es domicilio a la luz. Eran cuentas numeradas. Y el gas, es domicilio a la luz y el gas. Oye, muchísimas gracias. De verdad, es alucinante. De verdad, eso es historia viva de España. Y estas cosas ayudan a entender lo que somos, lo que nos pasa y dónde estamos, ¿no? Me parece fundamental porque esto no lo van a ver en el telediario. No, y que sin esto no se comprende la subida de Pedro. Sí. No, Necesitamos una sociedad civil fuerte que despierte del letargo, informada. y que empiece realmente a cuestionar las cosas y a levantar la voz de tanta perchería como hay, ¿no? Vendréis a presentar el libro, ¿verdad? Cuando esté, el de Su Majestad. Cuenta con ello, sí, cuenta. Lo veremos. Tiene- Claro que sí. sí. Pues muchísimas gracias. Lo vamos a dejar aquí. Venga, gracias. Hasta luego.